Ahora vamos a hablar de la prueba nacional, de los elementos que ustedes deben tener en cuenta para hacer un buen trabajo y de los conceptos claves que van a trabajar en esta prueba. Profesor John Jairo, ¿qué conceptos van a trabajar los estudiantes? Bueno, vamos a trabajar básicamente tres conceptos: intermediación, vínculos débiles, comportamiento gregario y rebeldía, que están basados en un texto que ustedes encontrarán elaborado por el profesor Julio Rojas. Profesor Julio, quisiera por favor explicarnos un poco acerca de esto. Sí, digamos en el contexto del análisis de las redes sociales, estos son tres índices que nos permiten a nosotros, o que les van a permitir a ustedes, más bien a los estudiantes, analizar cómo es que se construyen las redes sociales en nuestras sociedades. Entonces, el primero, que tiene que ver con la intermediación, es un índice que permite definir cuáles son los escenarios a través de los cuales uno construye red social, ¿no? ¿Qué intermedia entre la relación que yo tengo con el profesor Lucho, por ejemplo? A nosotros hay un índice de intermediación que es la universidad. Nosotros nos conectamos con la universidad, somos profesores. Pero si yo soy hincha de Millonarios, probablemente tenga otras mediaciones con otras personas que también son del Millonarios. Si yo soy un católico consagrado, tendré otras múltiples personas que están conectadas conmigo a través de la religión, de la iglesia, del cura, etc. Ese es el índice de intermediación que aquí nosotros vamos a tratar de buscar en todas nuestras relaciones para ver efectivamente cómo estamos construyendo o cómo se han construido nuestras redes sociales. En relación con el segundo, que tiene que ver con los vínculos débiles, está muy asociado con otra, digamos, con otra estructura que se ha trabajado mucho en los estudios de análisis de redes sociales, y que tiene que ver con dos tipos de red, ¿no? Nosotros tenemos en general, todos los humanos, unas redes que son obligatorias. ¿Qué es obligatorio? Yo no elijo quién es mi papá, no elijo quién es mi hermano, no elijo quién es mi tío. Ahí están, eso es obligatorio, es una red que además se va a mantener toda la vida. Pero, por ejemplo, yo tampoco elijo con quién puedo estudiar. A mí me mandan al colegio, a ella tampoco. Yo tampoco elijo con quién tengo que trabajar. Me ponen un compañero de trabajo y con ellos tengo que empezar a hacer red. Esas son, en general, lo que llamamos las redes obligatorias, o algunos otros las denominan los clusters. Son, digamos, como núcleos a través de los cuales uno construye sus relaciones. Pero hay unas redes que son redes de libre agregación. Entonces yo, por ejemplo, puedo ser de Millonarios y tener una red de Millonarios, pero no estoy obligado a quedarme ahí. Si en algún momento decidí que me conseguí una novia que era del Santa Fe y ella me convenció amorosamente que tenía que irme, pues hasta luego Millonarios, ¿cierto? Libre en eso. Por eso llaman ellos redes de libre agregación, y ahí es donde están construidos también lo que llamamos nuestros vínculos débiles. Porque el vínculo débil es toda esa red de personas que va apareciendo en nuestra vida a medida que uno elige o no elige hacer parte de diversas redes relacionadas con diversos temas que atraviesan la vida de uno en diferentes circunstancias. Finalmente, el último vínculo, el último índice, que tiene que ver con el comportamiento gregario y la rebeldía, tiene que ver con la manera como finalmente estas redes pues se terminan parando o terminan magnificándose. Ustedes recuerdan un ejemplo que me parece a mí muy importante, es el caso del Bolillo Gómez hace 2 años. El Bolillo Gómez decidió que las mujeres se deberían tratar al estilo tradicional, y entonces terminó en muchos problemas. Él argumentaba que era tradicional, que no había cometido ningún exabrupto pegándole a su novia, pero finalmente se empezó a generar en las redes un comportamiento y una opinión muy fuerte de una gente que decía: oiga, no, usted es un guache, usted es un salvaje, es decir, a nadie se le pega. Y finalmente mucha gente, que aunque no lo dijese en su casa, empezó a agregarse, y eso formó una bola de nieve tan grande que el Bolillo finalmente terminó renunciando al equipo de fútbol. Por más esfuerzos que hizo, no pudo volver, y eso se debió a un gran cúmulo de gente que gregariamente
se unió a algunos que tomaron un liderazgo para decir, así no se hacen las cosas. Y finalmente eso es lo que llamamos comportamiento gregario, que también se da muchas veces en nuestras relaciones. El opuesto es el índice de rebeldía, que también lo encontramos. Es que finalmente, lo que decíamos, hay ocasiones en las que ustedes deciden que hay cosas que ya no están bien y las paran. Y dependiendo la voluntad o la fuerza de la gente, va convirtiéndose en un nodo dentro de su sociedad o dentro de su organización social, que va haciendo crecer una opinión que antes no era legítima. ¿Sí? A eso es lo que llamamos los índices de rebeldía, y constantemente se están viendo en la manera como nosotros construimos nuestras redes sociales, nuestras organizaciones sociales, y es las que permiten que la organización social permanentemente se esté retroalimentando, esté construyendo sus representaciones del mundo. Esos son los tres vínculos. No sé si le agregamos otra cosa. Como les decía anteriormente, tenemos que ser muy cuidadosos en poder identificar nuestras redes. Nuestras redes son la gente. Las redes sociales, a pesar de las tecnologías de la información y la comunicación, son las personas. Eso es una cosa que nunca hay que perderlo de vista, ¿cierto, profesora Irma? Sí, precisamente hemos tenido experiencia con otros trabajos que hemos realizado y encontramos que hay de pronto una dificultad en la diferenciación entre qué es una red social y qué es una herramienta digital. Profesor Luis Eduardo, colabórenos diciendo qué es una herramienta digital. Bueno, herramientas digitales es, digamos, las plataformas. Digamos, en el caso nosotros de la UNAD se basa en una plataforma. La plataforma que utilizamos es una plataforma que por sus siglas en inglés se llama Moodle. Sobre esa plataforma es que funciona la universidad que ustedes tienen. Pero también existirían otras plataformas como Facebook, otra plataforma como Skype, que a veces lo utilizamos para hacer, digamos, tutorías virtuales. Esas serían algunos ejemplos digamos, de plataformas o de herramientas digitales, más bien. Esas serían herramientas digitales. Y red social ya serían esos vínculos que yo empiezo a formar. Por ejemplo, Facebook, a la vez de que es una herramienta digital, también es una red social. Hay unos también de viajes, por ejemplo, una herramienta digital. Julio, tú que viajas tanto, una herramienta digital cuando tú necesitas tiquetes y este tipo de cosas, ¿cuál podría ser? Pues está viajeros.com. Viajeros.com sería una herramienta digital. Es una herramienta ¿En qué digital. instante haría yo una red social dentro de viajeros.com? Por ejemplo, yo ahí logro conectarme con otras personas que viajan también. Que tienen los mismos intereses, ¿sería? Exacto. De pronto al Perú, por ejemplo. Por ejemplo, al Perú, o antropólogos, que es un poco mi formación profesional. Entonces yo ahí termino encontrándome con personas que les interesa, por ejemplo, digamos, si todos quieren viajar al Perú, con Julio, digamos, acá está Irma, que es la directora del curso, John y Julio, y todos estuviéramos un interés por conocer, digamos, la historia, la cultura de Perú, viajando a Perú. Nuestra herramienta digital sería ¿cuál? Viajeros.com. Viajeros.com, y nosotros formaríamos una red dentro de Viajeros.com que se podría llamar, no sé, Viajemos al Perú o Disfrutemos del Perú. Esa sería nuestra red social. ¿Qué pasaría, Julio? O sea, ¿la red social que armamos desaparece en el instante en que Viajeros.com se vaya? No, por ejemplo, si Viajeros.com, los dueños de esa herramienta digital quebraron. Finalmente nosotros quedamos conectados y lo que vamos a hacer es buscar otra herramienta digital. Facebook, por ejemplo, nos puede servir, Twitter. ¿A dónde podríamos migrar? Donde podríamos migrar y seguimos manteniendo nuestras comunicaciones y nuestros proyectos para seguir viajando, porque finalmente a nosotros nos interesan las relaciones que tenemos nosotros. Entonces una gran conclusión sería, Julio, que si la herramienta digital desaparece, la red social no desaparece. No, para nada. Efectivamente y de hecho hemos tenido muchas herramientas digitales que han desaparecido. Hi-Fi 5, Yahoo Groups. Yahoo no ha desaparecido, pero ya nadie la usa, por ejemplo, porque ha encontrado herramientas más bonitas como Facebook, como Twitter. Hemos migrado. Muchos de nosotros teníamos Messenger, Hotmail, bueno, todas esas herramientas que finalmente nos servían para comunicarnos y dejaron de ser seductoras, entonces nos pasamos a otra. Pero nuestra red
la seguimos manteniendo porque somos las personas. Bueno, entonces ya concluyendo, vemos que vamos a manejar tres conceptos: intermediación, vínculos débiles y comportamiento gregario. No se preocupen en este momento de tomar apuntes. ¿Por qué? Porque es muy importante que el documento que escribió el profesor Julio, al momento de la prueba nacional, van a encontrar ese documento, y en ese documento van a encontrar explicada de manera muy concreta a qué se refiere cada uno de estos conceptos. Lo que hemos querido con esta charla que la directora ha organizado es darles ciertos ejemplos y que ustedes no cometan el error de equivocarse entre lo que es una herramienta digital y lo que es una red social que se ha presentado en otras evaluaciones. Directora Irma, ¿usted cree que ya con esto nuestros estudiantes van a tener como más herramientas para presentar una excelente prueba nacional? Yo espero que sí. No sé qué opina el profesor John Jairo. Yo creo que sí, yo creo que más que satisfecha la explicación por parte del grupo y pues éxitos en este tiempo que queda de cierre del programa, y muchísimas gracias por acompañarnos. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Sí.